Bendiciones, hermanos, bienvenidos, amén. Este inicio de semana va a ser de gran bendición para todos. Damos la honra y la gloria a nuestro Padre que nos da un nuevo día más, amén, de vida y que sea esta semana muy bendecida. Bendecimos también la vida de nuestros pastores, amén, y de toda la congregación de la iglesia Ebenezer de Azusa y todos aquellos que van a ver este hermoso mensaje. Este mensaje que nuestro Señor puso en mi corazón, amén, se llama un líder con mentalidad de Dios. Amén, gloria a Dios. Y la palabra la vamos a llevar en Josué capítulo 1, versículo 1 y 2. Amén. Gloria a Dios. Y la palabra se lee en el nombre del Padre, el Hijo y su Santo Espíritu. Y dice así: aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les voy a dar a los hijos de Israel. Amén, gloria a Dios. Aquí, hermanos, está muy claro. Se mira de que aquí Moisés, ya nuestro Señor lo estaba llamando a su presencia. Amén. Pero ya tenía preparado un buen líder, amén, que era Josué. Amén, gloria a Dios. Y vamos a hablar un poco de Josué, con esa valentía que Josué tenía, amén. Cuando Josué empieza a liderar, yo sé que no todo el pueblo lo quería, amén, pero ¿quién era el que estaba con Josué? Amén. Ahí nos damos cuenta que estaba nada más que el Jehová de los ejércitos era el que estaba con él. Había mucha gente de que realmente no quería el liderazgo de Josué, pero ¿quién era el que iba con Josué? Era mayor que todos los que no le querían. Pero me llama mucho la atención cuando Josué va a supervisar realmente cuando va a Jericó. Amén. Jericó, las grandes murallas que según antes no podían ser traspasadas ni destruidas. Pero esos son los problemas que a veces nosotros podemos ver que es un gran problema. Amén. Pero Josué lo que estaba visualizando ahí era quién en realidad estaba con él y le dijo: no temas, no desmayes. Amén. Así es como nosotros también nos tenemos que sentir seguros de quién es el que al que nosotros le servimos y quién es el que está con nosotros. Amén. Así como Josué tenía una mentalidad de Dios, Josué nunca desmayó porque nuestro Señor le dijo: levántate, esfuérzate y sé muy valiente. Así es como nosotros como líderes también en nuestra congregación nos tenemos que levantar, también en nuestra casa como padres de familia y también en nuestros trabajos para dar una palabra de ánimo, fortaleza también, va, con ese que nosotros seamos valientes, porque nosotros sabemos al Dios que nosotros le servimos. Amén. Pero lo que me impacta de Josué es de que no desmayó, sino que creyó la palabra. Amén. Esforzado, valiente. ¿Y quién fue Josué? Amén. Josué fue un gran guerrero, amén, y un gran líder de todo el pueblo de Israel. Amén, porque él también, imagínense que cuando le dijo: así como con mi siervo Moisés le abrí el mar rojo, así también a ti te voy a abrir el Jordán. Y eso fue lo que pasó. Amén. ¿Por qué? Porque él confió en la voz de nuestro Señor. Amén. Entonces, cuando nosotros estamos confiados en quién va delante de nosotros, nosotros vamos sin temor. Amén. Vamos así como Josué, vamos con esa valentía, pero también tenemos que ser muy esforzados. Amén. Aquí en la Biblia habla de muchos hombres que fueron grandes líderes, grandes líderes. Entonces nosotros tenemos que tomar esa valentía que Josué tenía. Amén. Esa valentía para derrumbar todas las murallas que el enemigo hoy en día ha puesto, que pueden ser muchos problemas. A veces nosotros miramos un problema pequeñito y lo podemos ver tan grande, pero no le digamos no le digamos a nuestro Señor qué tan grande es nuestro problema, sino que digámosle al problema qué grande es nuestro Dios. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Amén. No fijarnos en las cosas o los problemas, sino que nosotros lo que tenemos que decir es qué grande es nuestro Señor al que nosotros le servimos. Amén. Pero todo esto tiene que ver mucho con la obediencia. Nosotros tenemos que ser obedientes en todo. Amén. Entonces, si nosotros somos guerreros esforzados y valientes, vamos a salir triunfadores como lo hizo Josué. Imagínense que Josué era un gran líder, tenía un gran ejército. Mucha gente, como yo le digo, no pueden
no te pueden, como quien dice, seguir y todo, pero no importa. Sino que tú lo que te tiene que importar es quién va delante de ti. Amén. Si las personas no te quieren seguir, a ti lo único que te tiene que interesar en tu corazón, como hizo Josué, la obediencia y escuchar mucho la voz de Dios. Si tienes la obediencia que tenía Josué y escucha la voz de Dios que Josué escuchó, amén, vas a derribar todo enemigo, todo aquello que se venga a tu vida, todo problema y todo, porque vas a tener esa valentía y esa obediencia en nuestro Señor. Amén. Era como yo te vuelvo a decir, en la Biblia hay muchos grandes líderes que fueron comandados y todos salieron victoriosos porque ellos lo primero que hicieron fue escuchar la voz de Dios. Así como hizo Josué, así es como nosotros tenemos que ser también unos grandes líderes, pero ante todo, cuando nuestro Señor nos dice, levantémonos, que seamos valientes y esforzados, como fue Josué. Vamos a ir adelante, nada nos va a detener, porque nosotros sabemos que Jehová de los ejércitos va delante de nosotros. Amén. Aún así, con esta circunstancia que estamos viviendo, que es con esta pandemia, o con un problema familiar, o con un problema en nuestro trabajo, o con un problema secular o cualquiera que nosotros podamos tener, seamos valientes y esforzados. Esforcémonos a lo máximo, como lo hizo Josué, y vamos a salir más que victoriosos. Amén. También podemos hablar de la obediencia de Daniel. Daniel fue muy obediente. Amén. Imagínense qué pruebas no pasó tan grande Daniel. Amén. Pero ¿por qué? Porque siempre te vas a chocar con gente que te dice no van a creer en ti. Pero es que a veces la gente, cuando te hace saber eso, es por la envidia, o en realidad es porque el enemigo quiere usar a mucha gente para derrotar lo que Dios tiene en tu mente, en tu corazón, que tú vas a llegar a ser alguien muy fuerte. ¿Por qué? Porque has creído en quién es el que va delante de ti. Amén. Pero Daniel también era muy obediente, como lo fue Josué. Amén. Ahí es donde nosotros tenemos que implementar eso a nuestra vida, que es la obediencia. Amén. Si nosotros somos esforzados, valientes, pero ante todo, si somos obedientes, vamos a ser más que victoriosos. Amén. Imagínense que, Moisés ya había muerto. Entonces, ¿qué? Cuando en realidad nuestro Señor mira de que llama a la presencia a Moisés, es porque algo ya tenía preparado. ¿Y quién era el que tenía preparado? Por eso le dice, tú levántate, esfuérzate y sé muy valiente, que toda la tierra que tú pises, yo te la daré. Imagínense que cuando nosotros oímos esa voz de nuestro Señor, levántate. Amén. No importa el que te digan, yo no te he llamado. No importa el que te digan, no es que nuestro Señor no te ha dicho que tú estés en ese puesto. Amén. Mucha gente puede decir, o pueden ser mejor que tú en cualquier otra cosa, o en explicar las cosas, o aquello, pero lo que a ti te tienen que importar es lo que tú tienes en tu corazón. Amén. ¿Por qué? Porque lo que tú tienes en tu corazón, ese liderato que tú tienes, que el Espíritu de Dios te va a poner los frutos del Espíritu de Dios, que va a ser amor, paz, paciencia, benignidad, gozo, mansedumbre, templanza, todo eso. ¿Me entiendes? Todo eso, tal vez la otra persona que te tiene envidia o algo, o tú lo miras más pudiente que tú, eso le hace falta a él, pero tú lo tienes. Entonces el llamado que Dios te ha dado para que seas un buen líder es lo único que tienes que hacer, como hizo Josué. Ser valiente, esforzado. Amén. Y levantémonos de todo aquello que venga, que quiera derrumbar nosotros, nos sacudimos el pueblo. No, yo he creído en la voz que me dijo que me levantara y que fuera muy valiente, que yo voy a ser más que victorioso. Pero aquí hay algo muy importante, amén, que es la obediencia. Y nosotros tenemos que ser obedientes a la voz de nuestro Señor. Amén. Como lo hizo el profeta Samuel cuando nuestro Señor le hablaba y él dijo, heme aquí, Señor, que tu siervo escucha. Amén. Así es como nosotros tenemos que ser con la voz de Dios. Imagínense que aquí estamos hablando nosotros de Josué. Amén. La obediencia de Josué. Pero él, ¿qué fue? Él fue un gran líder, pero él obedeció la voz de Jehová. Levántate, esfuérzate, amén, y sé muy valiente. También miramos la obediencia que tuvo Daniel, amén. Pero aquí nosotros podemos implementar mucho de estos hombres, la obediencia, la humildad y la obediencia que tenían ante la voz de Dios. Porque si ellos no hubieran caminado sin obediencia, ¿qué hubiera pasado? No hubiera pasado a que estos hombres no hubieran llegado a ser tan victoriosos, amén.
porque ellos creyeron en el Dios que les había dicho: esfuérzate, sé muy valiente, pero ante todo la obediencia. Amén. Imagínense que estos grandes hombres, pero nosotros también tenemos que implementar algo. Tenemos que andar como este gran líder también fue el rey David. ¿Cómo andaba el rey David? Con un corazón, amén, con un corazón, dice de que el rey David era con un hombre con un corazón según con el corazón de Dios. Imagínense, así es como nosotros también tenemos que tener un corazón, bueno, un corazón muy... tenemos que ser con un corazón muy bondadoso, muy amorosos con los hermanos, porque así como esos hombres tenían muchas grandes palabras, también a veces se enojaban. ¿Pero qué? En ellos reinaba la paz también, porque eran muy obedientes. Y nosotros tenemos que implementar todas las cosas de estos grandes líderes también. Amén. Porque podemos hablar también de un gran líder que fue Pablo. Pablo fue un líder sufrido. Amén. Pero Pablo, lo que me impresiona, como hablaba yo con una persona muy importante en mi vida, que decía que a Pablo no lo detuvo nada, hermanos. Pero él fue un gran líder, él seguía adelante. Amén. Cuando en nuestra vida nosotros tenemos un llamado, nosotros tenemos que obedecer la voz de Dios. Un hombre conforme al corazón de Dios. Amén. Así era como era el rey David. Un hombre conforme al corazón de Dios. Imagínense, hermanos, un hombre conforme al corazón de Dios. Wow, qué grandes cosas las que hizo este rey. Imagínense. En realidad nosotros tenemos que gobernar como líderes. Amén. Pero lo tenemos que hacer con el amor de Dios, con paz, con gozo, con mansedumbre, con paciencia, con temblanza, con todos los frutos del Espíritu Santo. Pero ahora déjeme decirle, como yo le decía, que Pablo fue un líder, el líder más sufrido, podemos decir. ¿Por qué? Porque Pablo, imagínense que Pablo, a pesar del hombre que era anteriormente, y cuando viene al llamado y cuando viene a los pies de Cristo, lo que me gusta de Pablo que no lo detuvo nada. Imagínense que Pablo, aún así, estando preso, hermanos, Pablo alababa a Dios. Amén. Pero dice de que Pablo tenía un compañero que era de reino. Amén. ¿En qué sentido te quiero decir de reino? Porque pónganle que aún así, que estaban presos, no le decía: ¿y ahora qué vamos a hacer? De esta no nos vamos a salvar. No, sino que dice de que ellos dos lo primero que hacían era ponerse a cantar, ponerse a alabar a Dios, ponerse a alabar al Rey de Reyes y Señor de Señores, en el que les hablaba, en el que les decía qué era lo que tenían que hacer en cada pueblo o en cada país que ellos iban. Imagínense, ellos iban realmente, ellos iban con lo que Dios les decía. Bueno, van a ir aquí, van a hacer esto, van a hacer el otro, y no te importe con lo que te cruces, porque yo de todo gran problema yo te voy a sacar. Imagínense cuántas veces no quisieron matar a Pablo, o cuántas veces no quisieron matar al rey David. Amén. ¿Pero qué? Ellos fueron más que victoriosos. Amén. A todos estos grandes líderes también se les llegó su momento de que mucha gente no los querían matar. Es que en realidad tener un llamado de Dios, hermanos, va a haber mucha gente que te va a decir: ¿sabes qué? En realidad tú no sirves para esto. Tú en realidad no estás diciendo lo que dice la palabra. ¿Me entiendes? Pero puede ser gente que en realidad te odie o tenga malos deseos para tu vida, o tenga envidia, o tenga ese rencor en su corazón, porque tal vez ellos quisieran estar en ese puesto donde Dios te ha puesto a ti. Así que no desmayes, líder. Amén. Sé muy valiente y esforzado. Levántate, que nuestro Señor te va a llevar en victoria en victoria. Y lo único que tenemos que hacer es ser obedientes. Levantémonos, grandes líderes. Y yo sé que nuestro Señor va delante de nosotros. Amén. Nuestro Señor va delante de nosotros y vamos a ser más que vencedores. Y seamos también así como era nuestro rey David, conforme a un corazón de Dios. Imagínense, un hombre conforme al corazón de Dios. Eso es lo que a nosotros nos tiene que llenar de gozo, amén, de paz. ¿Por qué? Porque si Dios estuvo con estos hombres, también va a estar contigo. Porque tú eres un servidor de nuestro Señor Jesucristo, amén. Y vamos a salir más que victoriosos. Pero nosotros tenemos que tener esa mentalidad, la mentalidad que tuvo Josué, la mentalidad que tuvo Daniel, la mentalidad que tuvo el rey David, la mentalidad que tuvo Pablo.
Amén. Pero Pablo lo que me impresiona es que estando preso, estando en las peores circunstancias, Pablo no dejaba de alabar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y así es como nosotros tenemos que hacer. No dejar de desmayar lo que nos diga la gente, lo que nos diga cualquier persona. Amén. Aún así hasta nuestra propia familia. Nosotros lo que tenemos que tener muy bien claro en nuestros corazones es el llamado que Dios nos ha hecho. Amén. Y el servicio que nosotros tenemos que hacer en esta tierra. Así de que, hermanos, seamos unos buenos líderes. Amén. Porque los buenos líderes dicen de que de primero sirven. Amén. Para después ser servidos. Amén. Yo no voy a ser un líder de una gran multitud y solo decir dar órdenes. No. Amén. Un buen líder se hace haciendo el trabajo con los mismos que están a la par tuya. No hacerte más. Amén. Porque si tú eres altivo, dice que Dios te va a ver de lejos. Pero más, si eres obediente a la voz de Dios, y Dios te va a ver de cerca. Amén. Porque dice la palabra que Dios al altivo lo ve de lejos, más al humilde de cerca. Y así es que si nosotros somos unos buenos líderes, cuando nosotros soltemos la palabra de implementar o de hacer algo, nosotros tenemos que ser los primeros de estar ahí, haciendo las cosas. Y cuando eso pasa, es porque todo eso tú le vas a contagiar a la gente. Amén. Y cuando menos sientes, vas a tener a todo el pueblo haciendo las cosas. Yo sé que van a haber personas o van a haber hermanos que no te van a seguir. Amén. Pero es por lo mismo que yo te digo. Es por el amor de Dios que tú has tenido y vas a hacer las cosas con regocijo. Amén. Con gozo, con paciencia. Amén. Porque son los frutos del Espíritu de Dios. Pero implementemos todo esto a nosotros, a nuestra vida de estos grandes hombres, para tener una mentalidad de Dios. Y una mentalidad, cuando nosotros tengamos una mentalidad de Dios, vamos a ser más que victoriosos. Porque hemos creído en el que nos llamó. Amén. No realmente como en el sentido que yo te digo, vas a tener pruebas. ¿Quién no tiene pruebas? Amén. Hay mucha gente que en realidad que cuando nosotros tomamos un liderato se levanta mucha gente. Amén. Que no, pero ¿por qué si este tiene menos tiempo y yo tengo más tiempo? No, sino que lo que ve Dios es tu corazón. Lo que ve Dios es lo que va a sacar de ti y lo que ve Dios es lo que va a usar de ti. Amén. Pero porque tú tienes paz, tú tienes gozo, tú tienes paciencia y tú tienes amor. Entonces, cuando nosotros queramos ser unos buenos líderes, nosotros tenemos que ser el ejemplo primero. Amén. Para que la demás gente dice, ok, yo quiero trabajar con él. ¿Por qué? Porque a él no hay que decirle dos veces las cosas. Cuando tú te miran como un líder, en realidad, trabajando en las cosas, no tienes que, aparte es que tú seas un capataz. Capataz es aquel que dice, solo da órdenes y está sentado. No, eso no lo mira bien Dios, sino que Dios lo que quiere es que nosotros trabajemos en su obra, amén, pero que trabajemos con un corazón dispuesto a hacer cualquier cosa, amén, porque si nosotros vamos a ir comandando a un gran ejército de nuestro Señor Jesucristo, déjame decirte que vas a ser llamado como Josué, vas a ser llamado como el rey David, amén, vamos a ser ungidos como ellos para ser unos buenos líderes. Pero ante todo tenemos que tener la obediencia de Daniel, la obediencia de Josué. Y levantémonos y esforcémonos por las cosas que nuestro Señor Jesucristo quiere que nosotros hagamos en esta tierra, que es hablarle el amor de Cristo a las personas que no conozcan del amor de Cristo. Pero seámoslo con un corazón dispuesto a ganar almas para Cristo. Amén, hermanos. Y con esto concluyo. Seamos unos buenos líderes. Amén. Sirvamos, que el día de mañana te van a servir. Y déjame decirte de que lo experimenté. Amén. Porque yo la vez pasada, hace un tiempo, yo estaba como líder en un lugar. Y yo serví de corazón y todo. Y cuando ya pasó el tiempo y cuando hubo una actividad y todo, cuando yo sentí, el hermano me sirvió 2 veces. Yo le digo, no, brother, solo con una. Y me dijo, cuando tú eras el líder, me dijo, tú me serviste. Ahora yo te voy a servir. Y eso me llenó mi corazón de alegría. Y entonces ahí miras tú los frutos. Cuando tú sirves de corazón,
te sirven de corazón a ti. ¿Por qué? Porque ese mismo amor es que Dios ha implementado en los hermanos, porque Dios puso ese amor en tu corazón para que le dieras a tu hermano, y eso mismo es lo que vamos a recibir. Y me llenó de alegría mi corazón, y ese día yo le dije, gracias, brother, y lo abracé y me dijo, ¿sabes qué? Me dijo, yo quiero trabajar contigo. Eso en realidad me terminó de hacerme mi día y todo. Yo le dije, no tengas pena. Yo estoy para lo que yo he aprendido, amén. Y si nosotros hemos aprendido buenas cosas de nuestros líderes mayores, que son nuestros pastores, eso mismo nosotros tenemos que dar también, amén. Hermanos, entonces vamos a orar, vamos a quedar despedidos de esta transmisión, pero no de su presencia, amén. Y que este tema lo hayan recibido como una semilla en su corazón, amén, para que dé fruto, amén. Así como nosotros recibimos de corazón vamos a dar. Vamos a orar para ser unos buenos líderes. Amén. Vamos a orar para que nuestro Señor ponga la obediencia, ponga esa valentía en nuestros corazones y nosotros seamos más que victoriosos. Amén. Bendiciones. Padre, gracias te damos, Señor, por todos aquellos líderes, Padre de la gloria, que tú has puesto en tu casa, Señor. Padre, danos esa mentalidad que le diste a Josué, esa paciencia, Señor, que le diste a Daniel, y ese corazón, Señor, que te servía el rey David, Señor. Y también, Señor, ponos esa convicción que tenía Pablo, Padre de la gloria, amén, para que nosotros seamos unos buenos líderes en tu casa, Señor,